Cuando nos movemos más allá de los elementos más simples del lenguaje, los problemas de este tipo escalan muy abruptamente. Eso se descubrió apenas se revivió en los años 50 la tradición olvidada por tanto tiempo. No hay tiempo de discutir ejemplos concretos, pero lo que encontramos de manera bastante general es que los eventos físicos que oímos o vemos nos dicen en sí mismos poco sobre su estructura e interpretación. Incluso los elementos más simples del lenguaje, incluyendo los componentes del sonido y del significado, encuentran su lugar en el proceso computacional interno que produce expresiones lingüísticas, pero que en general no se puede detectar en la señal física. Por esa razón, el lenguaje adquirido debe tener las propiedades básicas de una teoría explicativa. Estas propiedades son propiedades de diseño que se deben tratar por medio de una explicación del crecimiento del lenguaje en el individuo, la adquisición del lenguaje y su evolución en la especie, junto con las propiedades semánticas elementales de las palabras más simples. En general, la construcción de teorías debe guiarse por lo que el prominente filósofo Charles Sanders Peirce llamó hace un siglo un principio abductivo, determinado genéticamente, que pone un límite a las hipótesis admisibles, de manera que la mente sea capaz de imaginar teorías correctas de algún tipo y descartar infinitamente muchas otras consistentes con la evidencia. Para la adquisición del lenguaje, los principios que limitan las hipótesis admisibles deben ser muy restrictivos, dados los hechos empíricos de rapidez de adquisición y convergencia entre individuos. Esto se reconoció desde el trabajo moderno más temprano, pero la observación confrontaba lo que parecían ser barreras imposibles. Para ver por qué, tenemos que mirar los problemas más de cerca. En los años 50, cuando este trabajo comenzaba a tomar forma, las ideas prevalecientes tanto en la lingüística como en la biología general adoptaban una interpretación particular de lo que debe haber sido el pasaje más citado en biología. Las palabras de conclusión de Darwin en su clásico Origen de las especies, que decían: de un comienzo tan simple se hayan desarrollado y se estén desarrollando las más hermosas y maravillosas formas interminables. Una visión frecuente entre los biólogos evolucionistas era que la variabilidad de organismos es tan libre como para constituir una casi infinitud de particulares que se tienen que distinguir caso por caso. Este es Gunther Stent, el biólogo molecular. En el estudio del lenguaje se sostuvo una visión similar. La creencia de que los lenguajes pueden diferir entre sí sin límite y de maneras impredecibles, de modo que el estudio de cada lenguaje se debe abordar sin ningún esquema preexistente de lo que debe ser un lenguaje o de lo que es un lenguaje, según el lingüista Martin Joos. Aunque no puedan estar literalmente en lo cierto, las afirmaciones sí captaron el espíritu de las concepciones prevalecientes que tenían motivación sustancial. Los lenguajes y los organismos sí parecen tener virtualmente una variedad interminable en la superficie.
A lo largo de los años, tanto en la biología como en la lingüística, se ha demostrado que estos supuestos básicamente incoherentes eran insostenibles de maneras un tanto paralelas y con cierta interacción. Hay razón de esperar que las analogías se hagan más sustantivas en los años venideros. Retornaré brevemente a eso. Las concepciones prevalecientes plantearon un tipo de paradoja en ambos campos, en la lingüística y en la biología. Para el estudio del lenguaje, la rapidez de la adquisición implicaba que el esquema innato preexistente debe ser sumamente restringido para limitar las hipótesis admisibles. Pero eso se contrapone a la variedad aparentemente ilimitada de los lenguajes obtenibles. Hay una paradoja similar en la biología general. En el estudio del lenguaje, hace unos 25 años, los esfuerzos para superar la paradoja convergieron en un enfoque que parecía ofrecer un tipo de avance conceptual. Este enfoque propuso una aguda distinción entre el proceso de adquisición y el formato de la teoría interna del lenguaje. La idea básica es que el legado genético proporciona un sistema fijo de principios para el lenguaje y un conjunto fijo de opciones, a las que se llama parámetros, a las que se asigna un valor por exposición a los datos externos. Un lenguaje se determina fijando los valores y seleccionando los elementos léxicos de un almacén muy estructurado con propiedades del tipo que he mencionado. Entonces, la tarea de la investigación sería mostrar que los parámetros son suficientemente simples como para que se puedan fijar por el conjunto disponible para los niños y que los principios fijados con los parámetros establecidos funcionan automáticamente, produciendo la rica variedad de expresiones para cada lenguaje humano posible con sus interpretaciones específicas. Esa es una gran tarea empírica, por supuesto, pero que ha sido acometida con un éxito considerable. Este enfoque que he revisado surgió del estudio intensivo de una gama de lenguajes, pero también se sugirió por medio de una analogía con los nuevos desarrollos de la biología. Específicamente, el descubrimiento de mecanismos regulatorios y la explicación del premio Nobel François Jacob de cómo cambios ligeros en el arreglo de estos mecanismos pueden producir grandes diferencias superficiales entre una mariposa y un elefante, etc. El modelo parecía también natural para el lenguaje. Los cambios ligeros en la fijación de parámetros podrían resultar en variedad superficial a través de la interacción de principios invariantes con elecciones de parámetros. El enfoque también eliminó una barrera conceptual crucial para el estudio de la evolución del lenguaje. En enfoques anteriores, parecía que el formato genéticamente determinado para el lenguaje tenía que ser sumamente articulado, ricamente estructurado y específico al lenguaje, restringiendo fuertemente las hipótesis admisibles para